בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר. אם תהיה לי מתת הנבואה ועשי כל סודות ודעת, אם תהיה בי כל האמונה ואחלק רכושי ותן הגופי, לא יועיל לי דבר אם אין בי אהבה. Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. לא תדרוש טובת עצמה, לא תתרכז, לא תחשוב רעה, האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. אם בלשונות בני אדם Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que titulé Tiempos peligrosos, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Te leo y dice de la siguiente manera: y aquí es justamente el apóstol Pablo aconsejándole a su discípulo Timoteo, y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son los postreros días? Te has de preguntar. Son estos, amados príncipes y princesas de Yahweh, estos tiempos que precederán la segunda venida de nuestro Mesías. Y es menester que vivamos cada día en santidad, como si supiésemos que fuese este día en el que nuestro Mesías ha de regresar. Y estos postreros días de los que habla aquí el apóstol Pablo se refiere justamente a los días en los que nos encontramos, a estos días que estamos viviendo, estos últimos días. Días en los que se ha venido haciendo cada vez más latente el aumento de la maldad. Nuestro Mesías dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una maldad que se ha venido incrementando de manera paulatina en nuestra sociedad y que excede todos los límites de la tolerancia. Tiempos peligrosos en los cuales la sociedad ha ido decayendo moralmente, alejándose y desconociendo toda piedad entre las interacciones y la convivencia humana, porque es menester precisamente que en estos tiempos finales se cumpla lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, y continúa diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Yahweh, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Recientemente se acercaron conmigo en las ministraciones de los lunes y los jueves por Messenger 2 siervas del vecino país del norte, es decir, de los Estados Unidos, para solicitar oración por una situación que se venía dando en su iglesia, debido a que el pastor le solicitaba a los feligreses que le firmaran por autos de lujo. En este caso, a las 2 siervas les pidió que firmaran en su nombre para obtener de la agencia unas camionetas lujosísimas de muchos ceros que el pastor, dicho sea de paso, jamás pagó. Propiamente obligaba a los feligreses a que le estuvieran pagando las cuentas, no solamente de los vehículos de lujo,
sino también de la renta de la casa y de los muebles de lujo que adquiría para vivir en ellas. Y recuerdo claramente que la primera sierva se contactó conmigo por Messenger, la estuve ministrando, y la segunda sierva recuerdo que la llamé vía telefónica, y en esa llamada el precioso Ruach de Yahweh, el espíritu de consejo de nuestro Elohim, se manifestó y empezó a hablar y a dar consejo a las siervas. Y desde ese tiempo a la fecha hemos venido orando por tal situación, y para la gloria del Eterno de nuestro Yahweh, hubo que regresar ambas camionetas debido a que el pastor no había pagado letra alguna, sino que obligaba a los feligreses a que le estuviesen pagando esa vida de lujos y de excesos que se daba. Y para la gloria del Eterno, una de las cuentas de las camionetas ya se la quitaron a la sierva, ya no debe un centavo. Fue un milagro de nuestro Elohim que le hayan quitado esa deuda. Se debe $0. Y ustedes saben que el tema del crédito en los Estados Unidos de Norteamérica es muy delicado, porque una vez que queda una mala referencia por no haber liquidado las cuentas, le cuesta mucho trabajo a la persona volver nuevamente a adquirir algo a crédito. Y recuerdo que cuando estaba ministrando a las siervas, estas eran las palabras que me daba el precioso Ruach HaKadosh: tiempos peligrosos, donde hay hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Yahweh, y con una maldad tan extrema que abusaban en este caso de la confianza de los feligreses, y traicionándola al punto de mentirles y nunca pagar las cuentas. Hombres crueles, hombres traidores, hombres impetuosos e infatuados. Son las características de los hombres y mujeres que estamos viendo en estos últimos tiempos. Hombres y mujeres que de noche se dedican a la profesión más antigua del mundo y que de día se dedican a engañar al pueblo de Yahweh poniendo una careta de piedad. Hombres y mujeres implacables, intemperantes e inmorales, que apenas se bajan del púlpito y corren con avidez a realizar toda clase de orgías. Y esta frase de nuestro Mesías, el amor de muchos se enfriará, se refiere a los creyentes, se refiere a nosotros. Una frase sumamente alarmante que ha venido a sucederse como resultado de la multiplicación de la maldad. Y lo podemos constatar hoy en día. En estos tiempos finales, en estos tiempos del fin, en estos tiempos postreros, tiempos peligrosos. Y es importante que observes la frase que dijo nuestro Mesías. No habla de un incremento en la maldad, sino de una multiplicación de la maldad. Una multiplicación de la maldad en grado superlativo. Quedé impactada hace unos minutos, justo antes de iniciar a grabar este video. Se contactó conmigo un compañero y me comentó que la contraparte, es decir, otro compañero del medio, no le pagó la comisión de la venta de un inmueble. Y no solo no le pagó, sino que con documentos en mano firmados previamente antes de pasar a notaría, no solamente no le pagó, sino que además lo amenazó. Es decir, no solamente se ha multiplicado la maldad, sino el grado de violencia se ha incrementado sobremanera. Y en el mismo ámbito inmobiliario en el que me desenvuelvo, sucedió otro incidente recientemente, y que creo que vale la pena mencionar. Un agente inmobiliario con engaños invitó a otro agente inmobiliario a participar de común acuerdo y pagar la publicidad anual entre ambos para que no les fuese gravoso. Pero en realidad el primer agente solamente quería el dinero del segundo agente para pagar su propia publicidad y dejarlo fuera. Y por todo ese año el segundo agente inmobiliario no pudo publicar sus propiedades en dicha plataforma de publicidad, por lo cual estuvimos orando, y para la gloria de nuestro Elohim, pasado poco más de un año, el primer agente le regresó el dinero al segundo agente y fingió demencia diciendo que no estaba enterado que la cuenta del segundo agente
por arte de magia la habían dado de baja. Pero en realidad sabemos que no fue así, sino que más bien el primer agente actuó de manera dolosa para pagar su propia publicidad a costillas del segundo agente inmobiliario. Y así como estos ejemplos, te podría enumerar infinidad de casos, situaciones que, como te acabo de ejemplificar, se vienen dando dentro y fuera de la iglesia, de la casa de Yahweh. Situaciones que se caracterizan por un exceso de maldad y un grado de violencia extremo, porque precisamente en estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo el día de hoy, hay un desprecio deliberado contra los mandamientos de nuestro Elohim, contra sus estatutos, contra sus preceptos. Tiempos peligrosos donde los hombres se caracterizan por su crueldad y por aborrecer lo bueno. Hombres malvados que no tienen ley y que son rebeldes. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y justamente aquí la palabra amor viene del ágape, que es el amor a Yahweh sobre todas las cosas, y el amor al prójimo. Amor ágape que hoy en nuestra sociedad y aún dentro de las iglesias de las Tejilá se ha venido desvaneciendo de manera gradual y contundente, debido a la rebelión de los hombres de estos últimos tiempos, a la rebelión en contra de Elohim. Y continúa Pablo en su discurso diciendo, por eso debes saber esto, es decir, debemos de estar atentos, debemos de estar apercibidos, debemos de estar informados de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es un deber estar alertas. Y aquí la palabra o el vocablo saber viene de entender, conocer, notar, porque precisamente vendrán tiempos peligrosos. Y a decir verdad, ya los estamos viviendo. Nos encontramos en esos postreros tiempos, tiempos peligrosos, tiempos del fin. Por ende, es importante que atendamos a la palabra de nuestro Elohim escrita por Pablo. Es menester que atendamos a la advertencia que le hace nuestro Elohim a la iglesia. Palabras que Pablo escribió inspirado por el precioso Ruach HaKadosh. Ahora, con respecto a la palabra vendrán, es fundamental en este pasaje que se refiere a algo que llega, pero se asienta y permanece. ¿Y qué es eso que viene, que se asienta y permanece de manera indefinida? La respuesta es justamente tiempos peligrosos, tiempos adversos, tiempos difíciles de enfrentar, tiempos que indubitablemente nos encontramos viviendo hoy día. Tiempos peligrosos donde se emitirán leyes draconianas, leyes injustas. Tiempos peligrosos donde si a un jefe de Estado se le niega la tecnología de punta por parte de otro país, este en venganza como mínimo manda grafitear su embajada. Tiempos de líderes intemperantes. Tiempos peligrosos donde los pastores hoy en día están distrayendo a las ovejas con cosas que no convienen. Tiempos peligrosos donde algunos pastores y líderes religiosos utilizan el púlpito y el estrado para todo excepto para expresar la palabra del Eterno. Tiempos donde, lejos de utilizar la casa de Yahweh como casa de oración, la utilizan como centro de entretenimiento, la utilizan como cueva de ladrones. Tiempos peligrosos donde no buscan entrenar al feligrés, donde no buscan instruirlo, ni mucho menos enseñar la Torá, la Tanaj y el Brit Hadashah, sino más bien lo que buscan es dar, entre comillas, mensajes positivos de cómo alcanzar el éxito, la prosperidad, el mejor coche, la mejor casa y alcanzar sus grandes sueños y todo lo que viene a ser como una droga que mantiene a la iglesia aletargada y con un magnánimo estupor, bombardeando al creyente con esos falsos mensajes de prosperidad.
Y por favor, no me malinterpretes, no estoy en contra de que el creyente sea prosperado y bendecido. Por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia, pero debemos recordar que la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Es decir, dicho de otra manera, en otras palabras, el reino de nuestro Elohim es mucho más que comida y bebida, es mucho más que un coche o una casa, es mucho más que los deleites pasajeros de este mundo y todo aquello que este mundo nos pudiese ofrecer. Por tanto, príncipe y princesa de Yahweh que me escuchas, no te dejes arrastrar por este tipo de dogmas. Más bien dedícate a escudriñar la palabra de nuestro Elohim y no permitas que tu corazón sea arrastrado o cautivado por los placeres y negocios de este mundo, ni mucho menos te dejes persuadir por esos líderes religiosos que están hablando y predicando un falso evangelio de la prosperidad. Más bien, hoy te insto a avanzar, a que avancemos hacia la meta final, al premio del supremo llamamiento de Yahweh en nuestro Mesías. Hoy te insto a que avancemos hacia nuestra salvación, salvación que ha sido pagada con un alto precio por nuestro Mesías. Hoy te insto a que te percibas del carácter de los hombres en estos últimos tiempos, en estos tiempos postreros, y que no seas de aquellos que apostatan de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que nuestro Mesías ha venido en carne. A estos evita. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos han salido por el mundo en estos tiempos peligrosos. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר. אם תהיה לי בתת הנבואה ואשיג כל סודות